El helicóptero del Gobierno de Navarra sobrevolaba la zona cuando divisó su existencia un gran socavón en una finca de cereal. Sus dimensiones son considerables, 12 metros cuadrados de profundidad y unos 15 de superficie. Enseguida se lo comunicaron a la Policía Foral, que se puso en contacto con el alcalde de la Cendea de Galar para localizar al dueño de la finca. El terreno está perimetrado para evitar accidentes, sobre todo para que no puedan acceder los vehículos agrícolas. Desde el Gobierno de Navarra investigan ahora lo sucedido. El alcalde lo achaca a la antigua mina de Potasas. Aparte de que la zona en sí también parece ser que técnicamente también es propicia a que haya algún pequeño movimiento, pues yo creo que las antiguas galerías de la mina pues ayudan o propician que en algo se magnifique un poco más el asentamiento. No es la primera vez que pasa algo parecido, aunque no con esta dimensión. Hombre, preocupa un poco pues porque los asentamientos al final pues siempre tienen una repercusión, y más si están en casco urbano, ¿no? Siempre hay una afección, aunque yo creo que las edificaciones modernas soportan con toda seguridad estos movimientos, pero bueno, sí que es una preocupación, y de cara también a los agricultores pues también tienen su preocupación, porque claro, ellos lo que hacen ahora, si se puede y es factible el actuar para recuperar su campo para el cereal, pero claro, pues hay veces que ha vuelto a repetirse y claro, pues es un trabajo pues inútil, un gasto pues que no tiene resultados. Por suerte, pese a lo espectacular de la imagen, no ha habido que lamentar heridos.